Bueno, el objetivo de este video, o estos dos videos, es ver brevemente distintas maneras en que se suele hacer investigación con la teoría de los sistemas sociales. Vamos a referir a trabajos contemporáneos, actuales, que ponen en juego a la teoría de los sistemas sociales. Vamos a ver dos tipos de trabajo. Vamos a ver la investigación teórica, por un lado, lo que se podría decir que es una investigación teórica, es decir, investigación que pone a la teoría como el objeto de conocimiento. Y vamos a ver, por otro lado, investigación empírica, es decir, investigación que usa la teoría para poder dar cuenta de algún fenómeno, una problemática de la realidad, o que toman a esa problemática, a ese fenómeno, como un referente empírico con el cual sobre el cual quiere describir, interpretar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a empezar primero por lo que por ahí tenemos un poco más visto, que es lo teórico. El objetivo de la investigación teórica, por lo general, es elucidar, teóricamente, algún concepto o algún aspecto problemático de la teoría. Acá habrán notado que teoría está jugando dos niveles. La teoría, por un lado, refiere al objeto, es decir, a la teoría de Luhmann, por ejemplo, pero que pasa a ser nuestro objeto de indagación acá. Y el primer sentido que aparece mencionado en esta oración, que es el de elucidar teóricamente, significa que la teoría también pasa a ser de alguna manera nuestro método. Nosotros queremos hacer un análisis que genere teoría en torno a otra teoría. Algunos a eso lo llaman metateoría, otros simplemente lo llaman teoría y está perfecto. Por lo general, nosotros cuando hacemos investigación teórica no hacemos foco en la teoría del humano en general, sino que hacemos foco en alguna cuestión en particular de esa teoría. Por lo general, en la investigación teórica, el foco de la investigación teórica suelen ser conceptos, suelen estar delimitados por un concepto en particular, dos conceptos en particular, tres conceptos en particular, o en su defecto en lo que se conoce como un rasgo, un aspecto, es decir, algo de la teoría que se pone en juego en distintos momentos de dicha teoría. Ejemplos que nosotros vimos a lo largo de esta materia, está este primer trabajo donde hacíamos el vínculo entre la teoría de los sistemas sociales y la teoría de los sistemas complejos de García. Ahí, en ese trabajo, el foco estaba puesto en elucidar, es decir, en aclarar, en problematizar, cuál es el significado de la noción de complejidad. Entonces nosotros agarramos la idea de complejidad y la llevamos a tres debates en particular como para ver cómo es que la complejidad implicaba o cuál era el sentido que adquiría la complejidad en estas dos teorías, como para ver distintas posiciones, distintas maneras de tratarla. El otro ejemplo que vimos es donde establecemos esta comparación entre Luhmann y Bourdieu. Ahí el aspecto problemático es cómo es que ambas teorías se posicionan frente a lo que son dicotomías o tensiones propias de la discusión sociológica. Es decir, que frente, por ejemplo, a la discusión sobre la posición epistemológica, es si la teoría de Luhmann o la de Bourdieu están más cerca de lo que se suele conocer como constructivismo o más cerca de lo que se suele conocer como realismo, o bueno, poder entender un poco cuál es esa posición entre ellos. Y eso significa, por ejemplo, un aspecto problemático que nosotros trabajábamos en ese trabajo. De hecho, en ese trabajo nosotros pusimos tres aspectos problemáticos o tres tensiones. Y la manera en que esas tres tensiones eran trabajadas, nosotros a eso lo llamamos un rasgo de la teoría. O sea que este trabajo no solamente hacía estas comparaciones, sino que iba un pasito más arriba y decir, bueno, no hay un patrón en todo esto, en esta manera de tratar a las tensiones. Así que bueno, ese es el aspecto problemático que en ese caso queríamos trabajar en ese trabajo. Vamos a ver que por lo general los trabajos teóricos suelen pasar como por cuatro momentos. El primer momento es recortar un interés. O sea, todas las investigaciones de cualquier modalidad, forma, o etcétera, todas las investigaciones del universo arrancan por el pasito de recortar un interés. En el caso de la investigación teórica, recortar un interés por lo general suele ser venir a decir, bueno, voy a trabajar un concepto, por ejemplo. Puede ser que ese concepto sea parte de la teoría. Quiero trabajar, por ejemplo, la noción de complejidad
como teníamos en ese ejemplo, o puede ser que ese concepto, esa cuestión que uno quiere trabajar, es algo que uno trae de afuera de la teoría y quiere ver cómo es que ese concepto se puede reflejar o qué espacio podría ocupar en la teoría, qué lugar podría ocupar en la teoría. Puede ser, por ejemplo, la noción de espacio. La noción de espacio es una noción que está bastante relegada en la teoría de Luhmann y uno, por ejemplo, podría querer venir a ver, bueno, cómo es que Luhmann ha tratado, si es que lo ha tratado, a la cuestión de espacio, o cómo otros autores han tratado la idea de espacio y cuán cerca o lejos estaría Luhmann de poder tener un tratamiento similar, parecido o en discusión con esos autores. Entonces, siempre el primer paso de una investigación sabemos que es recortar un interés y en este caso, en los trabajos teóricos, por lo general ese interés es poner el foco en un concepto o en un rasgo o en un aspecto de la teoría. Como por ejemplo, bueno, ¿cómo es que la teoría se para frente a la investigación empírica? ¿Cómo es que la teoría se para frente a bla, 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 bla? El segundo paso, por lo general, cuando uno establece un interés, es justificarlo. Es decir, si yo tengo un interés, tengo que poder dar cuenta que ese interés tiene que ser un interés para todos. Entonces yo tengo que venir a decir, bueno, guarda que la noción de complejidad nos permite, por ejemplo, repensar algunas cuestiones de la teoría, como por ejemplo, cómo es que se para frente a un diálogo interdisciplinario. O creemos que el aspecto que la noción de espacio nos podría ayudar a repensar la obra de Luhmann dentro de un contexto donde el espacio, por cuestiones globales o lo que sea, pasa a ser importante. O puede ser que nosotros querramos ver esta cuestión de las concepciones, como era el ejemplo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque creemos que sirve para poder establecer comparaciones con otros autores. Entonces, hay una justificación. Ese interés que es propio es devolver un interés de todos. Y un tercer cuestión que suelen tener casi todos los trabajos teóricos es, esto por lo general no es explícito cuando uno lee el artículo final, pero sí es importantísimo que uno lo tenga en claro cuando está planteando un proyecto, cuando está iniciando la investigación, que es que obviamente no podemos trabajar con toda la obra de un autor, sino que tenemos que generar un corpus y tenemos que recortar y dejar cosas afuera. Por ejemplo, uno para trabajar las cuestiones epistemológicas de Luhmann podría decir, bueno, me voy a centrar en la ciencia de la sociedad y en un par de trabajos donde Luhmann da cuenta de su visión epistemológica, y no en toda la obra porque sería imposible. Hacer un trabajo erudito acerca de toda la obra de un autor no lo hace nadie, no lo hacen ni siquiera los expertos, así que una forma de volver viable, de volver posible la investigación, es dejar claro cuál es el recorte que uno hace sobre el corpus. Y junto a la mano de esto, de venir a recortar el corpus, también está bueno poder tener claro cuál es el lugar que ocupa esa obra, esa noción en la obra del autor. ¿Es una noción marginal, es un aspecto marginal o es un aspecto central y que lo vamos a encontrar en toda la obra del autor que nos interesa? De vuelta, estas son cosas que por ahí no se aclaran en los artículos, cuando uno lee el producto final, pero es algo que uno sí o sí tiene que poder tenerlo claro cuando quiere hacer investigación teórica para volver esa investigación posible, porque si no es meterse en la obra de un tipo que ha escrito 30, 50, 60 libros, no hay forma de avanzar. El segundo momento de casi todas las investigaciones o de los trabajos teóricos tienen que ver con establecer o en poner un debate, en dar cuenta de una disputa o en dar cuenta de una controversia. Es decir, que ese concepto, ese aspecto que nos interesa, se tiene que volver una variable, tiene que ser algo que pueda tener como distintas posiciones, puede ser algo que nosotros veamos que el autor en relación con, por ejemplo, una tensión o está acá o está acá. O que en relación con un concepto puede ser que esté más cerca de una concepción de ese concepto que lo define de una manera o está más cerca de una concepción de ese concepto que lo define de otra manera. Ese armado, ese debate, esa disputa, esa controversia, por lo general es el momento donde uno empieza a dialogar con la literatura especializada. Cuestiones que nos permitan armar ese debate, armar esa disputa, es, por ejemplo, bueno, tener claro esto. ¿Hay una discusión en la teoría con respecto a estas nociones? Uy, esperen. Ahí está.
hay una disputa, hay una discusión con respecto a ese concepto en la literatura, hay una discusión con respecto a ese concepto en la tradición sociológica más amplia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno no puede arrancar una investigación teórica saliendo a decir, bueno, simplemente voy a ver qué dice el autor, sino que lo tiene que meter en un marco en el cual eso que nos va a decir el autor pueda tener distintos significados, distintos sentidos. El tercer momento que suelen tener todas las investigaciones teóricas es el momento donde uno se pega bien a la letra del autor y nos viene a decir, bueno, ¿qué es lo que dice el autor con respecto a esto? ¿Cómo define? ¿Cuáles son las definiciones que pone en juego el autor? El autor me refiero al autor de la teoría, no nosotros. ¿Cuál es la definición que Luhmann nos da con respecto a complejidad? ¿Cuál es la definición de Luhmann? ¿Cuál es la posición de Luhmann frente a la idea de individuo-sociedad? ¿Cómo separa? En qué contexto de su obra lo trabaja? Y bueno, ¿cuáles son las definiciones explícitas que nos da? Entonces, esa sistematización de lo que el autor dice suele ser algo que es inevitable en un trabajo teórico. Y ahí obviamente uno tiene que hacer un trabajo bastante fiel, es decir, que es el momento de contar lo que dice el autor, porque el momento de interpretar lo que el autor dice va a venir después. ¿Qué es este último cuarto momento? Que tiene que ver con agarrar lo que nosotros acabamos de leer del autor y ponerlo en el marco del debate, la disputa, de la controversia, etcétera, 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 que habíamos introducido antes. Entonces, nuestra interpretación, por lo general, apunta a eso, a que nosotros caractericemos al autor en un marco de discusión más amplia. Nosotros podemos venir a decir, por ejemplo, que bueno, la manera en que Luhmann tiende de tratar la complejidad es, por ejemplo, una manera que lo suele despegar del tratamiento más metodológico, del tratamiento más que tiene que ver bueno, y frente a un problema complejo, ¿qué es lo que vamos a hacer con ello? Eso es, por ejemplo, lo que decíamos en el trabajo de la comparación con García. Entonces, cuando hacemos eso, de alguna manera se nos empiezan a abrir algunas otras preguntas, que por lo general suelen quedar en los trabajos como parte de la conclusión o como parte de una discusión, si se quiere, que tienen que ver, ahí está, que tiene que ver con qué cambios se podría hacer en la teoría o qué cambios podemos hacer en la interpretación de la teoría para de alguna manera modificar su capacidad analítica. Así que, por lo general, los trabajos teóricos suelen tener como estos 4 grandes elementos. Decía, se suele delimitar un concepto o un aspecto de la teoría, se lo suele poner en el marco de un debate, una disputa o una controversia, donde también ahí por lo general los trabajos teóricos suelen abrir la discusión a la literatura especializada, a los antecedentes, a ver lo que ha dicho tal autor. No sería ahí, el autor no sería Luhmann, sino serían los comentaristas, digamos. Después, por lo general, suele haber un momento donde ahí sí hacemos el foco bien en lo que dijo Luhmann y después, en última instancia, suele aparecer nuestra propia interpretación de ese aspecto. A ver, esperen. Vamos a ver acá. Un segundo, ¿eh?